Televisa presenta. Buenas tardes, maestra. Nosotros somos el equipo 6 y este equipo está formado por Rubén Ocaña, Noé Juárez, José Carlos y por mí, Omar Soto. Y nosotros les vamos a presentar los estereotipos de género, los roles que aún existen y las diferencias de género. Los estereotipos de género son ideas estereotipadas utilizadas para explicar el comportamiento de hombres y de mujeres y qué papeles deben de tomar en la sociedad, ya sea en sus casas, en sus familias, en las escuelas o en espacios públicos y cómo deben de relacionarse entre sí. Los estereotipos son ideas que nos dicen cómo deben de ser o cómo deben de actuar las personas de acuerdo a su orientación sexual, su sexo biológico o sus preferencias que tienen ellos hacia otros sexos. Los estereotipos se incorporan a través del aprendizaje en la socialización y no tienen una explicación racional en sí, y muchas veces influyen en las actitudes y en el comportamiento de hombres y de mujeres. Y es por eso que muchas veces se utilizan estos estereotipos en la mercadotecnia, en la publicidad, en los medios de comunicación, en el cine, entre otros muchos lugares. Los estereotipos de género, no importa sus características, son irracionales y pueden tener consecuencias negativas hacia los afectados. Los estereotipos de género definen el rol en cuanto al sexo de una persona y con ello están estableciendo las metas y las expectativas de tanto hombres como de mujeres, ya sean positivas o negativas. ¿Por qué existen los estereotipos de género? Los estereotipos de género van adquiriendo mayor fuerza de acuerdo a más personas compartan esa idea. Por ejemplo, si solo una persona comparte esa idea, no va a ser la misma fuerza que si lo comparten miles de personas, claro. Y en cuanto más personas vayan compartiendo esa idea, esas ideas son difícilmente refutables y la única manera de quitarlas es con la educación. Los estereotipos pueden ser positivos, negativos o neutros, pero como yo lo dije anteriormente, cualquier tipo de estereotipo es irracional, ya que marcan los roles y el desempeño de los hombres y de las mujeres desde la infancia, y si van creciendo con esos estereotipos, puede haber muchos casos de desigualdad y de discriminación. Por ejemplo, socialmente se les atribuye a los hombres con características como la valentía, la fortaleza, la eficacia y que son el carácter dominante. A la vez, a las mujeres se les atribuye con la fragilidad, la sumisión, la falta de control en sí mismas, entre otras muchas características. Muchas veces estas ideas se terminan utilizando con mucha frecuencia y determinación que se acaban adoptando de forma natural y eso impide que las personas crezcan de manera personal y que puedan crecer fuera de dichos estereotipos. Bueno, una parte importante para comprender nuestro tema es conocer los tipos de estereotipos, ya que con esto podremos saber los roles de género que se atribuyen a estos estereotipos que son de género. Hay tres estereotipos principales, el masculino, el femenino y una que es como una combinación del femenino con que tenga una discapacidad. Del primero que vamos a hablar va a ser del estereotipo masculino. Este se construye generalmente con la imagen de dominio, autoridad, agresión, ganas de realizar algo y cosas así. En esto se toma que el hombre es el que debe salir a trabajar y ganar el dinero para mantener a su esposa e hijos. Dentro del ámbito laboral, a las personas del género masculino comúnmente se les lleva a realizar los trabajos más peligrosos, como lo son la minería, la pesca, la construcción, etc. Los hombres tienen asegurado el lugar en la batalla, ya que son los hombres a los que se les envía a la guerra y son los que son llamados a la fila del ejército, mientras que a las mujeres o niños pues no es común que los lleven. Es común que estos trabajen mientras las mujeres quedan en casa cuidando de los niños, o bueno, ese es el estereotipo. Algunos de los términos que frecuentemente se utilizan para definir este estereotipo son independientes,
fortaleza emocional, rudo, aguantar el dolor, competitivo, experimentado, fuerte, activo, seguro, carácter fuerte. El segundo estereotipo que vamos a ver es el estereotipo femenino, que es pues, casi lo contrario al masculino, ya que se aplica a personas del género femenino, a las mujeres. Los términos que suelen usarse para describir este estereotipo comúnmente son dependiente, emocional, pasiva, sensible, tranquila, débil, insinuante, suave, sumisa y complaciente. Relaciona a las mujeres con el cuidado, la dependencia y la afiliación. Sobre la base del estereotipo de que las mujeres son las más protectoras, las responsabilidades del cuidado de los hijos suelen recaer sobre ellas de manera casi exclusiva. Esto es lo que normalmente se cree y pues es lo que actualmente se reclama mucho, ya que como se dijo en el estereotipo anterior, que también era de los hombres, que mientras los hombres salían a trabajar, las mujeres se quedaban en la casa cuidando a los hijos, haciendo cosas así. Y eso pues hace mucho tiempo sí era así, pero hoy en día ese estereotipo sigue existiendo en algunos lugares, culturas, etc. En el ámbito del trabajo, los estereotipos femeninos toman en cuenta o establecen la falsa creencia de que las mujeres deben hacer menos trabajo o trabajo más minucioso y rutinario, ya que sea trabajo como las artes, algo manual, algo sencillo, algo que no requiera una autoridad, porque pues el estereotipo las marca como que deberían nomás trabajar en cosas sencillas, aunque bueno, no debería ser así. Y también en ayudar a algunos hombres con autoridad en realizar trabajos que ocupan de más concentración o de más tranquilidad, ya que, pues como se dijo anteriormente, en los hombres es común pensar que ellos deben de hacer el trabajo pesado. Bueno, el último estereotipo del cual vamos a hablar va a ser del estereotipo femenino con discapacidad. Este se distingue al estereotipo femenino común, ya que las mujeres con discapacidad no encajan en ninguno de los roles tradicionales de género, ya que son vistas como no aceptadas ni como buenas madres o como buenas, o sea, ni adentro del estereotipo femenino de que deben hacer como trabajos minuciosos, y tampoco de lo que quieren ahorita los movimientos feministas, por ejemplo, no sé, de la igualdad y todo eso, aún así son muy excluidas debido a su discapacidad. Esto obviamente pues no debería ser así, aunque actualmente lo es. En resumen, las mujeres con discapacidad socialmente no son percibidas dentro de ninguno de los roles. No son considerados ni buenas madres, ni esposas, ni deseables, ni útiles, ni varias cosas, porque pues gracias a su discapacidad y gracias a que como el estereotipo de la mujer tiene que ella debe hacer como trabajos minuciosos y muy de mucha concentración, de tiempo, pues ella es con una discapacidad, pues la gente piensa que pues, va a batallar mucho y que si de por sí pues es mujer, o sea, obviamente no, pero como ellos lo perciben, ¿no? Como los estereotipos lo perciben, son estereotipos que actualmente existen y se diferencia esto de que algún hombre con discapacidad, ya que a él sí se le considera dentro del rol tradicional de género de un hombre, simplemente que pues en la parte laboral pues es también muy difícil para él conseguir trabajo, cosas así, porque como se les considera con trabajos pesados, si por ejemplo está en silla de ruedas, pues no va a poder trabajar. Desde que existen los movimientos feministas, existen varias resistencias a partir de que están enfocadas concretamente a quitar ese estereotipo, ya que aparte de incluir el género, también incluye otras cosas como las capacidades diferentes, que pues eso en algunos aspectos actualmente ya no existen, sin embargo en sí existe todavía. Bueno, ahora que ya sabemos los tipos de estereotipos, hay que saber qué rol tiene cada estereotipo en algún ámbito en otro. Un ejemplo sería en la política. En la política, los estereotipos de género tienen el fin de explicar el impacto del género en las competencias temáticas.
los roles adoptados y los rasgos de una personalidad presentados por los candidatos en sus campañas electorales o por algún otro político, aunque no esté en proceso electoral. Un segmento amplio de las investigaciones sobre la comunicación política a lo largo de los últimos 30 años se ha centrado en precisamente el impacto del género que ha desarrollado una campaña electoral. Esto significa que desde hace mucho se estudia esto porque según estudios se han dado cuenta que, por ejemplo, si se propone un candidato hombre y un candidato mujer, es más probable, debido a los estereotipos que ya conocemos, que gane el hombre, aunque no sea justo. ¿Por qué? Porque se cree que la mujer no debería de tener tanta autoridad. Y eso es algo que, aunque actualmente ya mucha gente cree que no cree, está como subconscientemente por sus abuelos o sus papás, depende de qué tan grande sea, implantado. Y es algo que pues, debería de cambiar. Y es algo que lamentablemente actualmente existe. Así como en la política también existe un rol específico en el derecho en general. Las Naciones Unidas recuerda que el derecho internacional de los derechos humanos asigna a los estados la obligación de eliminar la discriminación contra hombres y mujeres en cualquier ámbito de toda la vida, tanto en el derecho como en política, como en educación, como en trabajo, como en todo. Esta obligación exige que los estados adopten medidas para abordar los estereotipos de género, tanto en el ámbito público como en el privado, como empresas, tanto empresas de gobierno como empresas privadas, escuelas privadas, trabajos privados, en escuelas de gobierno, todos lados. La Organización de las Naciones Unidas recuerda y a cada rato insiste en que esto debe de eliminarse, y esto es un derecho. Y también es un derecho, o bueno, es más bien una obligación, no usar en ningún tipo de gobierno, aunque lamentablemente sí se use, ninguno de estos estereotipos para que no sea ni injusto ni nada malo. Sobre esto se ha hablado mucho en organizaciones como esta. Un ejemplo es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, por sus siglas CEDAW, establece en el artículo 5 que los estados partes tomarán todas las medidas apropiadas y necesarias para modificar los patrones socioculturales de la conducta de hombres y mujeres, con la estima de alcanzar la eliminación de cualquier prejuicio, estereotipo, práctica y cualquier otra índole que esté basado en la idea de la inferioridad o superioridad de alguno de los géneros o sexos en funciones de política, derecho, trabajo, libertad, ley, todo lo que refiere al Estado. En otros tratados que se han hecho sobre los derechos humanos, se exige que los estados partes de estos tratados enfrenten los estereotipos nocivos y su utilización. En la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tanto como en otras, se ha hablado de esto. Y aunque actualmente todavía existen muchas organizaciones como pues, la Convención, eventos como la Convención, organizaciones como la ONU o como la CEDAW, pues han tratado y muchos países se supone que está en la ley que esos estereotipos no deberían de existir, pero pues lamentablemente existen. Para esto también existen algunas personas dentro de las mismas organizaciones o de algunas otras externas, existen personas que han hablado de esto y han mostrado pues cómo es que siguen existiendo y pues la obvia razón de por qué no deberían de existir ya. Dentro de este ámbito, Rebecca Cook, quien es una académica de la Universidad de Toronto, distingue dos categorías en el marco legal, las cuales son los estereotipos por comportamiento de hombres y mujeres, que llevan a la consideración de que la mujer es propiedad del hombre. Por ejemplo, la consecuencia de la falta de penalización de la violación marital, más o menos. Y la otra categoría son los estereotipos marcados por los roles sociales de hombres y mujeres. Un claro ejemplo de esto es de cuando dicen que la mujer
Solo es para la cocina y el hombre para los puestos de jefaturas o deportes o así. En el ámbito de la publicidad, esta participa en la construcción estereotipada de los roles de hombres y mujeres, lo que tiene claras implicaciones sociales relacionadas con la inequidad de género. Por ejemplo, en las ideas que se tienen sobre el deber ser y actuar de hombres y mujeres. Luego, los estereotipos de género tienen como una de sus funciones la construcción de explicaciones a hechos sociales. Por ejemplo, que existan pocas mujeres en cargos de poder o pues sí, en cargos de poder. Luengas y Belandia Morales señalan que en la promoción de nuevos productos existe una mayor tendencia al uso de la representación femenina en la promoción de productos para el cuerpo y uso doméstico. Dicen que el 79% de los casos. Por ejemplo, uno de estos es en los comerciales en los que promueven utensilios de limpieza ya sea para la cocina o sí, y en los usan un concepto en el que la mujer es el que lo está promoviendo. Es pues como que no. Luego, factor importante de género, lenguaje y sexismo. Dice, el lenguaje puede ser considerado el agente de mayor incidencia, ya que es el que atraviesa todos los sujetos e instituciones, ¿sí? Haciendo circular valores y pautas que no siempre son explícitos. Bueno, mi nombre es Rubén Ocaña Varela y en el equipo que estoy conformado pues me tocó explicar sobre las diferencias entre el género masculino y femenino en la actualidad y además en el ámbito social. Entonces, pues primero tenemos que saber que el género masculino y femenino ya, o sea, son dos cosas muy diferentes donde que pues somos literalmente personas diferentes y tenemos que saber sobre eso, que actualmente se está buscando como una similitud, pero tenemos que saber que somos diferentes, que tenemos diferentes hormonas, o sea, no diferentes hormonas, que a unas personas se les puede dar más, a otras personas se les puede dar menos, de que tenemos un físico muy diferente, que tenemos unas personalidades muy diferentes y una mentalidad un poco diferente. Entonces, en la actualidad pues lo dividí en cuatro, que es en el ámbito de la personalidad, de la ocupación, el estado físico y el estado doméstico. Entonces, ¿qué puedo decir sobre esto? Bueno, primero, en la personalidad, pues esto varía por cada persona porque somos diferentes, pero se ha comprobado científicamente que en la personalidad, pues los hombres tenemos, ¿cómo se llama? No tantas, entre comillas, no tantas hormonas, puedo decir, no tenemos tantos cambios drásticos de personalidad o de sentimientos como las mujeres, que se ha visto y que se ha comprobado. Entonces, pues ese es el ámbito pues, de la personalidad, y donde que pues también puede variar por cada persona, porque no se ha visto, o sea, se ha visto varias opciones de que hombres y mujeres pues somos o muy llorones, o muy alegres, o cambios de personalidad que son muy grandes, pero pues se ha visto, se ha comprobado más que las mujeres, también por el subconsciente, o algo que se ha visto, que ha comprobado la ciencia, que el subconsciente o el cerebro de la mujer es un poquito más grande que el de hombre, por eso se dice que se madura primero el de las mujeres, entonces pues, por eso son esos cambios que están dando, por eso somos un poco diferentes. En el estado doméstico pues se ha visto de que anteriormente en la época pues el hombre se encargaba en el trabajo y la mujer en la casa. Con el paso de los años, el paso de la época, pues se ha tratado de buscar una similitud, una semejanza, donde la mujer también se le ha dado el respeto y buscar también el empleo, el trabajo. Pero lo que se ha visto pues en el estado doméstico y el que sigue, que es la ocupación, pues se ha visto de que hombre y mujer también pueden trabajar, pero tenemos que buscar las diferencias entre que un hombre se le puede facilitar más hacer una cosa que a una mujer y así viceversa. Entonces, pues, ¿qué se ha visto? Pues el hombre se hace más por el trabajo porque pues, desde un inicio siempre ha sido así. Desde un inicio de las eras, desde que el hombre pues
por le puede ser, entre comillas, más fácil elaborar trabajos pesados o trabajos difíciles, mientras que la mujer se hace más, no reservada, sino detallada, o se concentra más en la casa, en la familia, cuidando pues de todo, así, dando de todo. En las ocupaciones, como anteriormente lo dije, o sea, el hombre se carga más fácilmente en el trabajo, en cuidar a toda la familia y todo eso. Y la mujer pues en el estado de la casa, cuidar a los niños, la comida, etcétera, etcétera. Entonces pues se ha tratado, y a pasar de la época, por ejemplo, esta época se ha tratado de encontrar una similitud, que es de que hombre y mujer trabajan, los dos buscan una similitud, pero tenemos que darnos cuenta que sí somos diferentes. Entonces se puede ver que a unos hombres se les puede facilitar más el trabajo que estar en casa, y a las mujeres se les puede facilitar más estar en casa que tener un trabajo. Pues esto varía de cada persona, como actualmente lo dije. Entonces pues tenemos que aprender a valorar eso. El aspecto físico, que es lo que 100% se tiene que ver, 100% pues se tiene, o sea, 100% que se ve luego que tenemos que decir que 100% de que pues el hombre y la mujer pues somos diferentes físicamente, como anteriormente lo dije, de que el cerebro de la mujer es un poquito más grande que el hombre, entonces por eso le permite más, o sea, más facilidad la maduración, se puede decir. Y el hombre pues porque se ha visto que el hombre por normalidad, por naturaleza, es más fuerte que la mujer, y que somos más altos, y por eso entre comillas, nos felicita el trabajo duro, el trabajo fuerte que una mujer. Claramente que actualmente, como dije, la mujer ha tratado de tener eso, o sea, la semejanza de que todas las mujeres pueden tenerlo. Entonces, por la sociedad se ha visto que sí se puede lograrlo, pero por naturaleza, por más sencillez, por más fácil que sea, pues los trabajos más fuertes se los tiene el hombre, y los trabajos entre comillas más sencillos, que también son importantes, las tiene la mujer. Pues esas son las diferencias actuales, pero también está mediante la sociedad. Anteriormente, anteriormente, en la época pasada, el hombre tenía todo, o sea, no todo, sino toda la vista, se puede decir, de que el hombre era el jefe de la casa, el que mantiene toda la familia, y que la mujer tanto no valía tanto. Perdón, una disculpa. Entonces, pues, por el paso de los años, por ejemplo, las épocas, se ha tratado de buscar la semejanza. Por eso tanto de lo de las marchas feministas y todo así por el estilo que se está viendo actualmente mediante la sociedad, pues se trata de buscar una semejanza. Entonces, esto es bueno, pues sí es bueno porque, o sea, como anteriormente se está buscando una semejanza, y se ha visto, por ejemplo, por la votación, que también anteriormente las mujeres no pueden votar, y como se hizo todas las cosas entre las mujeres, pues ya se puso la votación. Eso es algo bueno, y eso es algo que se ha buscado la semejanza. Pero nosotros estamos hablando sobre el ámbito pues de la naturaleza, y no tanto en lo social, porque en lo social hombre y mujer pues pueden ser casi iguales, semejantes. Entonces pueden tener una casa, pueden mantener una casa ambos, y pueden tener un trabajo, ambos, pero eso es lo que se ve actualmente en la sociedad, o lo que se está tratando de buscar, pero que entre comillas, lo erróneo, que pues no está tanto en nuestra naturaleza, sino pues es algo propio de tú mismo, donde tú te debes como superar, porque a un hombre se le puede facilitar más el trabajo duro que a una mujer, pero también hay mujeres que tratan de hacer el trabajo duro. Entonces pues se trata de buscar esa semejanza, pero pues tenemos que darnos cuenta que somos diferentes, y que una persona se le hace más sencillo hacer que a otra persona. Y también pues lo de las marchas feministas pues es algo bueno, pero también se está llevando de la manera errónea. Entonces pues no me quiero llevar tanto a eso, sino pues las diferencias entre el género masculino y femenino, que entonces pues tenemos que darnos cuenta que somos diferentes por naturaleza, y que pues lo único que tenemos que, entre comillas, llevar a semejanza es al ámbito social, pero tenemos que saber que somos diferentes, tenemos diferente mentalidad, tenemos diferentes ocasiones, tenemos diferentes experiencias, puede decirse. Entonces pues eso será todo lo mío. Gracias. Hasta la próxima.